Personaje. Bienvenidos a Personajes Noticentro 1. El personaje del día, Andrés Julián Rendón, el gobernador del departamento de Antioquia. Bienvenido, gobernador, a Noticentro 1. Stick, muy buenas noches. Un saludo muy especial para usted y las personas que nos ven a esta hora del día. Gobernador, hay unas declaraciones muy recientes suyas sobre la paz total. Usted critica la paz total del presidente de la República, Gustavo Petro, especialmente porque aún no se define si hay negociaciones o no con las disidencias de alias Calarcá. ¿Qué dice usted sobre esto? Efectivamente, Stick, no hay plazo que no se venza ni fecha que no se cumpla, como reza el dicho. Y pasado un mes de una sombrilla más de impunidad para disidencias FARC de alias Calarcá, ellos en ese mes no mostraron ni voluntad ni menos la paz, tampoco la paz. Por el contrario, concretamente en municipios de Antioquia como en Valdivia, dedicaron este periodo de tiempo a robustecerse, a hacer cursos de explosivistas, a minar el trayecto de la vía que conduce al corregimiento de Puerto Raudal de esta localidad, con las afectaciones que eso sin duda alguna tendrá para la población civil y para nuestra fuerza pública. Otro tema de coyuntura, gobernador, es el gran paro nacional convocado por los sindicatos y también la Central Unitaria de Trabajadores. Esto sería entre el 28 y el 29 de este mes. ¿Qué va a pasar en Antioquia? ¿Cuál es el mensaje que usted da? Nosotros lo que deberíamos es procurar que parara el cese al fuego, que parara esa disposición tan equívoca del gobierno nacional de seguir tejiendo una sombrilla de impunidad, que en el caso de Antioquia ha implicado un crecimiento de disidencias FARC de cerca del 70%, del Clan del Golfo del 60%, todo eso por cuenta de contemporizar con criminales y pensar que la paz se consolida negociando con ellos cuando se les trata como angelitos y perdiendo de vista que lo único que tienen como propósito es capturar una renta ilegal, llámese narcotráfico, extorsión, minería ilegal, etcétera. Entiendo, gobernador. Y el tema de los desplazados, usted ha dicho que por esos enfrentamientos que se presentan en diferentes regiones del país, a su departamento han llegado cientos de desplazados. ¿Dónde están y de qué se trata? Una manifestación más de lo que hace alias Calarcá, situación criminal como la que aconteció en el Guaviare con la afectación a nuestras unidades militares, que se hubiera podido evitar si se hubiese mantenido el operativo que hizo el Ejército Nacional en el norte del Valle de Aburrá en junio del año pasado. En ese operativo, recordarán los colombianos, se capturó a alias Calarcá, a alias Erika, su compañera sentimental que delinque en el Guaviare, a alias Firu, cabecilla de frente 36 disidencias FARC, a alias Ramiro, cabecilla de frente 18 disidencias FARC. El gobierno decidió convertirlos a la mayoría de ellos en gestores de paz y ahí tenemos los resultados, las consecuencias. El Guaviare y recientemente en el norte de Antioquia, en Valdivia, más de 200 personas desplazadas y cerca de 30 personas confinadas en el corregimiento de Puerto Raudal. Todo por cuenta del accionar criminal de estos bandidos. Gobernador, ¿y quién está brindando apoyo a todos estos desplazados? ¿El gobierno nacional o ustedes como gobernación? No, nosotros en la gran mayoría de las crisis que hemos tenido que sortear de esta naturaleza, las hemos hecho de cuenta propia y con la ayuda y la compañía, por supuesto, de los gobiernos locales. Pero ha sido la gobernación de Antioquia quien le ha puesto el pecho a las mismas dificultades que ha ocasionado el gobierno nacional. Otro tema, gobernador, hace unos días usted publicó un decreto donde solicitaba al gobierno nacional, especialmente al presidente de la República, Gustavo Petro, más militares en la región. Usted decía que allí era necesario más pie de fuerza ante el denominado Plan Pistola que estaba protagonizando el Clan del Golfo. ¿En qué va esto? No nos han dado respuesta, Stick. Esperamos que esto, como hace el curso, el trámite de un derecho de petición, el gobierno nacional nos dé respuesta antes de vencerse los términos, pero aquí necesitamos el apoyo de las fuerzas militares a la Policía Nacional, no solo en términos operativos, de patrullaje, de inteligencia, para arrinconar a los criminales y para impedir que sean ellos los que se impongan, como infortunadamente lo han hecho en algunas otras circunstancias en algunos sitios de Antioquia.
¿Y cómo va ese tema, gobernador? El tema de la violencia contra los hombres de la fuerza pública. Se conoció que más de 30 uniformados fueron asesinados y que Antioquia era el departamento más afectado por la presencia del Clan del Golfo. Sí, infortunadamente el fin de semana no se conoce aún las circunstancias. Asesinaron a un soldado, esto sigue siendo materia de investigación, pero aquí lo que nosotros necesitamos es complementar los esfuerzos entre ejército, policía, apoyarlos. El gobierno nacional abandonó a nuestra fuerza pública y mientras que el gobierno los abandonó, nosotros aquí incluso hemos incurrido en decisiones que son dificultosas de asumir, como la imposición de la tasa de seguridad para tener recursos a fin de apoyar a la fuerza pública con logística, con movilidad, con capacidad de fuego, con protección para ellos mismos, con todo lo que les debería dar el gobierno nacional y que infortunadamente no lo pone, para que ellos puedan arrinconar a los criminales y proteger en este caso a los antioqueños. ¿Y qué opinión a usted le merece la reunión entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y el Papa León XIV? El presidente decía el día de ayer que el Vaticano podía ser esa sede donde se den los diálogos, acercamientos con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y otros grupos armados. Pues ocurrencias de viajes internacionales del presidente, que le gusta mucho extenderse en ese tipo de certámenes, en lugar de ponerle atención a la situación tan difícil que infortunadamente toma lugar en distintas regiones del país. Lo que usted quiere decir, gobernador, es que se le está dando más prioridad a las reformas como la de la salud, la pensional, la laboral, la consulta popular, y no al tema de orden público. Claramente la seguridad no ha sido una prioridad para este gobierno y además está bastante equivocado en pensar que la seguridad y la paz se consolida casi que arrodillando a la nación, a la fuerza pública ante los criminales de distinta pelambre, en lugar de comprender que tal vez el error más grande que ha tenido Colombia a lo largo de su historia republicana ha sido precisamente esa, pensar que la paz se logra negociando unos lustros sí con unos criminales, otros con otros, en lugar de embarcarse en definitiva en consolidar la paz imponiéndola con seguridad, con justicia y con oportunidades sociales. Y hace pocos días usted también estaba anunciando una pensión vitalicia para decenas de mayores adultos allí en su departamento. ¿De qué se trata? Bueno, yo quiero decir que esto es algo que se consolidó con recursos únicos y exclusivamente el departamento de Antioquia. Es el fruto de las medidas de austeridad que implementamos desde que llegamos al gobierno, que condujeron a reducir el tamaño del nivel directivo de la gobernación a la mitad y que el año pasado nos implicó un ahorro en gastos de funcionamiento superior a los 235.000 millones de pesos. De esos 235.000, nosotros tomamos 70.000 millones de pesos y le compramos pensiones vitalicias a los 3.000 mayores que cumplían estas tres condiciones de vulnerabilidad: estar entre 60 y 86 años, tener una situación de discapacidad certificada y permanecer en una condición de pobreza extrema. Ahí suman 3.000 pobladores mayores de Antioquia, los mismos que habrán de tener a partir de junio una asignación bimensual de 450.000 pesos. Todo esto con recursos del departamento, sin un solo peso de la nación. Nosotros, cerca de 160.000 millones de pesos, nos tocó destinarlos a financiar el tramo de obra que era a cargo de la nación para conducir al mar el túnel del Toyo y que la nación no quiso honrar allí sus obligaciones. En Noticentro 1 le hemos hecho un seguimiento, gobernador, al tema de la crisis en la financiación de la salud en diferentes regiones del país. ¿Cómo está su departamento? Muy mal. De hecho, las condiciones de vida se han empeorado no solamente en Antioquia, sino en el resto del país, como lo reveló recientemente el mismo DANE. Por cuenta de esta situación, se le ha dificultado muchísimo el acceso a todos los colombianos a los servicios esenciales de salud, que era tal vez el logro social más grande que había conquistado Colombia en los últimos 30 años, el tener casi cobertura universal. Por supuesto que con problemas, que todos se podían corregir sin haber embarcado al país en esa diatriba
reformista, además bastante equivocada. Así que a nosotros nos ha tocado aquí sortear también esa difícil situación. Las EPS intervenidas han empeorado su condición desde que fueron intervenidas por este gobierno. Han sumido en consecuencia a la red pública hospitalaria en una gran crisis financiera y a nosotros nos va a tocar con el Instituto para el Desarrollo de Antioquia disponer de un plan de saneamiento fiscal y financiero financiado por el instituto, que es un pequeño banco que tenemos aquí en el departamento, que habrá de prestarle cerca de 500.000 millones de pesos a más o menos unos 60 hospitales en igual número de localidades que están pasando muchas dificultades y que con estos recursos podrían refinanciar sus pasivos y de esa manera poder tener un respiro. Pero la solución definitiva llegará cuando el gobierno nacional le dé certeza al sector, deje de pelear con la participación del sector privado en el mismo, entienda que lo que se había logrado en salud era el logro social más grande de Colombia en los últimos 30 años y actualice los recursos, la disposición de recursos que necesita el sector, esto es la financiación adecuada de la unidad de pago por capitación. Claro, gobernador. Y otro tema importante tiene que ver con la nueva consulta popular que presentó ayer el gobierno nacional en cabeza del ministro del Interior Armando Benedetti, también del ministro de Trabajo Antonio Sanguino, y allí también se encontraba el ministro de Salud. ¿Qué decir sobre esa presentación de la nueva consulta? Inicialmente una que se hunde con 12 preguntas, luego dicen que la vuelven a presentar con una pregunta más, que serían 13, pero finalmente presentan 16 preguntas de estas 4 que tiene que ver con la reforma a la salud. ¿Qué opinión le merece? Muy triste que se pretenda establecer una cortina de humo sobre los problemas tan graves que encara el país, consultándole además de manera costosa a los colombianos perogrulladas, cosas para lo cual todos los colombianos sabemos la respuesta, pero que no implicará cambio alguno. Solo será útil esa consulta en caso de llegar a tomar lugar para los intereses políticos del gobierno nacional, pero no para resolver ninguna condición estructural negativa que exista ni en el mercado laboral, ni menos en la salud. Bueno, pues muchas gracias por su tiempo. Es el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. Mil gracias, gobernador. Con mucho gusto, un saludo especial. Y la pregunta para todos nuestros televidentes, también todos los seguidores de nuestras redes sociales, ¿están de acuerdo con que el gobierno nacional brinde ese apoyo militar, una militarización que se daría en Antioquia por parte de toda esta fuerza pública, que es la solicitud que está haciendo el gobernador? Pueden responder sí o no a través de nuestra página web www.canal1.com.co. Sigan con más Noticentro 1. Resultados al sondeo de ayer. ¿Cree usted que el Estado debe reducir los gastos y ser más riguroso en el uso de los dineros públicos? Sí, 81,3%. No, 18,8%.